Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque me escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol Santiago. What good is it? ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario y que uno de ustedes le dice:
Dios los ampare, abríguense y llénense el estómago. No le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, en el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. Jesus and his disciples. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirles. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Verbum Domini. First, I would like to invite Primero, deseo invitar a nuestros televidentes y escuchas de EWTN a que participen en nuestra santa hora esta noche para la sanación por la justicia
Los frailes se han visto movidos por la fe, animados por la caridad, como dice en la segunda lectura, ser movidos para la oración y acción, para rezar por sanación y justicia, para la iglesia. Y cada semana habrá un tema diferente. El tema de hoy será el arrepentimiento y responsabilidad, en especial dentro de la jerarquía de la iglesia. Así que les pido a aquellos que nos acompañan, que están de visita en la ciudad, que nos acompañen esta noche, esta tarde, a las 5 p.m. hora central, 6 p.m. hora del este, hoy en EWTN. Acompáñenos en oración por la iglesia. Who do people say that I am? ¿Quién dice a la gente que soy? This is perhaps the greatest Probablemente sea historically documented question. la pregunta históricamente documentada más grande que se haya formulado. ¿Quién dice la gente que soy? It holds even more weight coming from Tiene incluso más peso proveniendo de los labios de nuestro Redentor Divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad. the answer cannot be La respuesta no puede ser discernida a un nivel humano. St. Matthew's Gospel. El Evangelio según San Mateo dice que la carne y la sangre no han revelado esto a ustedes, sino mi Padre en el cielo. Doesn't say this in St. No dice esto en el Evangelio según San Marcos, pero la respuesta a esta pregunta fue dada a Pedro por el Padre from above. desde las alturas. No es algo que él hubiera discernido simplemente al contemplar a Jesús con meros ojos humanos. Gazing on Jesus of Nazareth with just mere human Mirar a Jesús de Nazaret con meros any other man. ojos humanos, él lucía como cualquier otro hombre. Y sin embargo, esta pregunta solo puede responderse a través de los ojos de la fe. Answered by Solo puede responderse desde las alturas. the popular expectation La expectación popular de un Mesías that he would era que él fuera un rey político. their version Quizás su versión de Mesías rule from a lofty habría de regir desde un trono en lo alto, all the robes of con todas las vestimentas de un rey, junto con una corona de oro. when Jesus first predicted Cuando Jesús come, predice inicialmente lo que ha de venir, que el Mesías habría de sufrir y morir, completely esto iba completamente en contra de la noción popular de quién sería el Mesías. was not Peter's. Y no era el concepto de Pedro de un Mesías. Peter Quizás Pedro stuck on the words se quedó atascado en las palabras que Jesús le dijo. El Hijo del Hombre debe sufrir rejected by mucho the y ser rechazado por los ancianos y sumos sacerdotes y letrados, y será muerto. a Messiah that would suffer Un Mesías que habría de sufrir y ser muerto. would be inconceivable. Esto sería inconcebible. Peter overlooked the fact Pedro pasó por alto said al hecho de que después de que Jesús dijo que habría de sufrir y ser muerto, que él resucitaría. as if he was Es como si estuviese, would si suffer. hubiese quedado atascado en las palabras sufrimiento. Didn't hear Jesus say that No after escuchó cuando Jesús le dijo que después de sufrir that he would rise. y de morir, habría de resucitar de entre los muertos. Glued, if you would, Él estaba adherido, por llamarle así, a las palabras that conception. sufrimiento y muerte. Ese concepto era inconcebible. Nuevamente, un comentarista Peter dice, Jesus aside Pedro tried to llevó a Jesús a un lado y trató de not persuadir allow this to happen. a Jesús de que no permitiese que esto ocurriera. Suffering for the sake of the kingdom was Sufrir not por el reino no es lo que Pedro tenía en mente para el Mesías for himself. o para sí mismo. Then Jesus went on Entonces Jesús le explicó que si hemos de ser sus seguidores, hemos de cargar nuestra cruz. save our life. Si hemos de salvar nuestra vida, hemos de perderla. We lose our life, Y si perdemos nuestra vida por el Evangelio, save it. la salvaremos. Our Lord asked the disciples El Señor le hace a los discípulos esta pregunta para ver si estaban guiados por la opinión popular.
El Evangelio de Jesucristo no es uno de opinión popular. Nunca lo fue, ni en nuestra época, ni en 2000 años. Jesús estaba pidiendo fe, animada por la caridad, animada por la disposición de entregar la vida. La confesión de Pedro de fe fue bendecida por el Señor, pero al mismo tiempo fue reprochado por su falta de fe. Esto es interesante. La fe de Pedro fue bendecida por el Señor, pero al mismo tiempo fue reprendido por el Señor por su falta de fe. Él confesó que Jesús es Cristo, pero no confesó que el ungido, el Mesías, habría de pasar y someterse voluntariamente a la pasión y a la muerte. Pedro reprocha al Señor después de hacerle su confesión de fe. Con razón, Jesús le llamó Satanás. Satanás significa adversario u oponente. Mediante la pasión y muerte de Jesús, Jesús derrotó a Satanás, el adversario. Nadie estaría en el camino de Jesús y de aquello a lo que Él vino a hacer. Por eso es que Él llama a Pedro Satanás, porque Pedro era un obstáculo y nadie podía ser obstáculo para la redención de la humanidad. Pedro intentó poner un obstáculo en el camino de Cristo entre su pasión y muerte. Los pensamientos de Pedro no estaban de acuerdo con el plan divino. ¿Nosotros somos mejores que Pedro? Podemos preguntar. ¿Acaso ponemos obstáculos en el camino del plan del Señor para nuestras propias vidas? ¿O incluso la forma en que queremos que nuestros planes funcionen según, entre comillas, nuestra voluntad, en lugar de la voluntad de Dios? Por supuesto que lo hacemos. Por supuesto que ponemos obstáculos en el camino del plan del Señor en nuestras vidas. Este es el proceso completo de crecimiento en la vida espiritual. Ese es el proceso de negarnos a nosotros mismos y de cargar nuestra cruz y de seguir a Cristo. Uno de negación propia, de negarnos a nosotros mismos, de ingresar a la realidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el proceso de crecimiento en la fe, esperanza y caridad. La fe debe ser animada por el don y la virtud de la caridad y no ser ahogado por el temor. El temor paralizó la fe de Pedro, su confianza en Cristo. Y muy a menudo el temor paraliza nuestra propia fe. Pero no debemos permitir que el temor paralice nuestra fe. Debemos mirar a Jesús sin temor y confiar en Él. El Evangelio según San Marcos señala a la falta de disposición de los discípulos de aceptar un discípulo que habría de sufrir. Y aquí es donde el Señor Jesús presenta el sufrimiento y cargar la cruz al plan divino, a la providencia. No solo para sí mismo, que el Señor Jesús habría de sufrir muerte y resucitar, sino que Él presenta este plan de sufrimiento al plan de salvación. Lo inserta en el plan
de cada una de nuestras vidas. He redeems suffering. Él redime el sufrimiento. Suffering is El never sufrimiento empty. nunca es vacío. Suffering has El value sufrimiento tiene valor and is redeemed in y es redimido en la luz de la muerte de Cristo y su sufrimiento y su resurrección. Whoever wishes to come after me, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. whoever wishes to save his life will El lose que it. quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará. Jesus' kingship as Messiah, El reinado de Jesús como Mesías no as Peter, había de ser de este mundo, como Pedro y sus discípulos pensaban que sería, political kingdom, un reino político, is of a world yet sino de un mundo venidero. to his throne. El camino a su Is the trono way of suffering. pasa por el sufrimiento y la muerte. Identifies the Messiah Jesús as the suffering identificó al Mesías como un siervo sufriente, servant. como el profeta Isaías anuncia en la primera lectura de hoy. Isaías dice, el Señor Dios me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Cuando leemos el Antiguo Testamento dentro del contexto del Nuevo, vemos a Jesús mismo hablando, la palabra de Dios hecha carne, hablando. Toma estas palabras en sus propios labios, en su propia vida. Las palabras del profeta Isaías son las palabras del Señor Jesús cuando se entrega para ser golpeado, confiando que Jesús será su auxilio y solo Dios. Seguir a Jesús es seguirlo por el camino real de la cruz. Y ese camino no siempre es un camino bonito, ¿verdad? Las pisadas de Jesús hacia el Calvario no fueron pisadas bonitas en la arena, sino pisadas llenas de sangre. But they were bloody. Nada en contra de aquel famoso poema de las pisadas, pero eran pisadas llenas de sangre en su camino hacia la cruz. Y así también es incluso en nuestras vidas. Puede que tal vez no derramemos sangre, puede que no seamos golpeados ni escupidos, quizás en algunos lugares, pero quizás en nuestras propias vidas, nuestro camino de la cruz, el camino en el que representamos el camino de la cruz, no es bonito. Quizás no según lo que pensábamos que sería seguir a Jesús. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. El camino de Dios siempre es el mejor camino, el camino que guía a nuestra santificación, a nuestra redención. Sabemos que el Calvario fue una victoria sobre el pecado y la muerte. Si deseamos compartir esa victoria del Señor Jesús, hemos de cargar nuestra cruz y seguirlo. Él nunca nos abandona por el camino de la cruz. Y Él no simplemente camina al lado nuestro,
As the poem The Footprints Como el say. poema de las pisadas dice nuevamente. Nada en contra de ese poema, es uno de mis poemas preferidos. He just doesn't walk Él simplemente no camina a nuestro lado, as the footprints say. como dice But el poema, as St. Paul says, he sino como dice San Pablo, in Él de hecho camina dentro de nosotros. It is no longer Christ who Ya no es Cristo quien vive, rather St. Paul says it is perdón, no más bien, longer I who Pa- live, San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. faith of the Son Yo of vivo God, la fe del Hijo de Dios, died for me, quien murió por mí his life up, y entregó su vida por mí. that we believe as Christians Nosotros como cristianos creemos, cuando cargamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, Jesús doesn't walk beside no us simplemente camina a nuestro lado por el camino al Calvario, through this life, through this esta valley vida, por este valle de lágrimas, of suffering that we might undergo. por el sufrimiento que He actually lives tengamos, sino que efectivamente vive su vida and through us, dentro de nosotros y a través de nosotros. in and through Él camina dentro y a través de ustedes. Así que esas pisadas por las are his, que caminamos en la vida son las pisadas de Él, his footprints that touch the sus world pisadas once again, que as they tocan did el mundo nuevamente, así como lo hicieron hace 2000 años por toda Galilea y Jerusalén. we walk the way Cuando caminamos por el camino del Señor, cuando lo seguimos y cargamos nuestra cruz y seguimos al Señor Jesús, allowing him estamos permitiéndole to live his que viva su vida nuevamente lives. en nuestras vidas.